En este punto de la tarde vamos a hablar precisamente de ese caso Errejón y de las polémicas intervenciones del magistrado durante las declaraciones, tanto de la actriz Elisa Moila y como del ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Para ello no estoy solo, sino que me hace mucha ilusión recibir aquí en plató a Pilar de la Viña. ¿Qué tal? Bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de un tema, desde luego que candente, ¿verdad? Que ha agitado mucho. Mucho. Un tema que salpica a Íñigo Errejón el 25 de octubre aproximadamente. Vamos a recordar que todo esto surge a través de un espacio de denuncia que habilita la escritora y periodista Cristina Falleras, una periodista muy implicada en la lucha feminista que de hecho visitó Soria. Sí. Pues empezó con Cristina Falleras, pero luego no falló y siguió con Íñigo Errejón y con Elisa Moila. La actriz, porque precisamente la actriz lo que hizo fue ver esa repercusión que estaban teniendo esas denuncias que de forma anónima muchas mujeres hacían llegar a Cristina Falleras. Muchas voces apuntaban a Íñigo Errejón y fue, yo creo que de las primeras que puso ese nombre y apellido, Íñigo Errejón. Elisa Moila. A través de esa denuncia que presentó ante el Cuerpo Nacional de Policía. Y digo que es una denuncia que ha dado mucho de lo que hablar porque ha agitado también lo que es el arco de la izquierda. Bueno, el arco de la izquierda, si se agita, ellos sabrán qué es lo que pasa. Pero cuando algo como esto sucede, hay que asumirlo y hay que aceptar que está sucediendo. ¿Qué lectura podemos extraer del caso Errejón? ¿Qué lectura? Pues mira, yo creo que en principio nadie nos creíamos que pudiera ser así, pero ha ido pasando el tiempo y parece ser que sí. O sea que no solo con esta chica, sino con otras, es un depredador y le gusta estas cosas violentas de ejercer la sexualidad de forma violenta con mujeres. Presuntamente, puesto que de momento todavía no tenemos una sentencia. Es muy presunto, pero bastante probable. Elisa tardó en denunciar, denunció y después ha ido asumiendo las consecuencias. Pilar, denunció años más tarde. Todavía hay mucha crítica a ello. ¿Qué podemos contestar ante ello? Pues ¿Es mira, necesario denunciar al instante? Es necesario denunciar cuando te parezca, porque aceptar que tu príncipe azul se ha convertido en sapo, pues eso cuesta un tiempo y se lleva un tiempo para denunciar. Y aceptar que quizá nunca fue más que el príncipe de las tinieblas desde el principio, eso todavía lleva más tiempo y eso lleva un tiempo para denunciar, que es el tiempo que ha tenido que invertir Elisa, y ya le dijo su psicólogo que bueno, que cuando estuviera preparada es cuando tendría que denunciar, y ella denunció cuando estaba preparada, cuando ya efectivamente asumió que su príncipe no solo no era azul, sino que era más bien el príncipe de las tinieblas, el que le había pillado. Y esto desde luego que también pasa con otros tantos casos. Elisa Moila pone pues en el foco casos de esas agresiones, presuntas agresiones sexuales que se dan, por desgracia, que estamos viendo en las noticias de forma constante, ya no solo aquí, sino a nivel internacional y a nivel nacional. Y qué importante también terminar y derribar ese mito de tienen que denunciar justo después. Parece que caduca y realmente no. Realmente no. Eso tiene un periodo también de asimilación por parte de la víctima muy duro. Claro, es un periodo difícil, cuando tienes que asumir que ese príncipe azul se ha convertido en sapo y que quizá nunca fuera príncipe azul, sino príncipe de las tinieblas. Eso es difícil de asimilar y te lleva un tiempo, Pilar, vamos a centrarnos también en lo que es el gancho, la más pura actualidad y que pasa por hablar de las declaraciones. Me comentas que te las has visto íntegras, vamos a profundizar precisamente en ello, pero yo te quiero poner, y a todos ustedes, un fragmento que quizás ha sido uno de los que más ha dado de lo que hablar. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Muy bien. O sea, me apetece volver a la fiesta y entonces ya me volví a vestir. Pero ¿cómo? Vamos a ver, pero señora, si eso yo la tenía en la cama, la tenía la puerta cerrada, está encima, ¿cómo dice usted que se zafa y se va? Pues porque me levanté. ¿Pero tuvo que luchar con él, forcejear con él? Sí, forcejeó con él. Sí. Vemos esa cortante, desde luego,
intervención del magistrado Carretero, que parece que en vez de tomarle declaración, muchos apuntan, parece un interrogatorio más que tomar declaración. Además es que no la dejaba hablar, porque empezaba Elisa a decir algo y él le cortaba y seguía con otra pregunta, no le dejaba hablar. Y en esto no le dejó hablar tampoco, no le dejó explicarse. ¿Cómo no te vas a levantar? Si estás muerta de miedo y estás deseando irte, pues claro que te levantas. Te zafas como puedas y te levantas, lo puedes hacer. ¿Qué otros detalles te han llamado la atención de esas declaraciones? A mí, por ejemplo, en lo que respecta a Íñigo Errejón, llega incluso a decir que en la vida real no se habla con consignas. Esto se refiere al no es no y al solo sí es sí. Supongo, no se habla con consignas. Él no sé cómo habla, él parece que más actúa que habla. Y en la vida real parece que actúa más de lo que habla. Ahora no lo sé si con consignas o sin consignas. Su discurso era muy cerrado, el discurso de Íñigo fue muy cerrado, fue como todo muy completito, todo muy cerrado. El juez no le cuestionó nada, le dejó hablar y pasó. Bien es cierto que el juez sí que llegó a cuestionar esa parte y esa faceta política. De hecho, le llegó a preguntar por su dimisión como portavoz de Sumar en el Congreso, si esa dimisión traía consigo una aceptación, ¿no?, de los cargos que se le imputan. Íñigo Errejón dijo que no se refería a eso, sino que es que era por incoherencia con el mensaje ideológico que transmitía desde Sumar. Sí, es que la dimisión, el escrito de dimisión fue una cosa críptica que no entendíamos nadie y que yo creo que lo hizo tan críptico para que no lo entendiéramos, para sencillamente dimitir y ya está. Pilar, hacía referencia antes de la lectura que se le puede hacer al caso Errejón. ¿Ha dañado las políticas feministas por las que tanto se han luchado y se han impulsado durante las últimas décadas? Pues yo creo que sí que lo ha dañado. Pero bueno, estamos acostumbradas a que nos dañen y a reponernos de los daños, o sea, que no creo que pase nada. También se le puede sacar lecturas incluso positivas en lo que respecta a ese mensaje de denuncia, aunque haya pasado tiempo, como hemos dicho antes, denuncia unos hechos pues que se consideran de abuso sexual, así se han clasificado antes de que el juez delibere, en este caso el magistrado Carretero. También extraigo otra lectura de la que podemos reflexionar aquí en directo, y es la de la violencia institucional. Esto va referido a cómo muchas asociaciones de magistradas españolas han tildado las intervenciones del juez. Sí. Porque la verdad es que el juez parecía que le estuviera haciendo un interrogatorio policial a Elisa y que no se creyera nada de lo que estaba diciendo. El supuesto de inocencia estaba en él, a él sí le supuso inocencia, a ella le supuso culpabilidad y todo el rato iba como tratar de desentrañar esa culpabilidad, lo que le fallaba, lo que había hecho mal, las contradicciones en las que pudiera incurrir, era ese el supuesto en el que cabalgaba, creo yo, el interrogatorio del juez. Fíjate que ya no solo se habla de violencia institucional, sino que también algunos hablan de revictimización. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos? De lo mismo, de revictimización es cuando a la víctima se le hace sentir peor de lo que estaba antes de denunciar. Y además lo hablamos a todos los niveles, ya no solo a nivel judicial, tal y como hemos visto, sino que eso también, en este caso que es público, traspasa la esfera pública y ahí también podemos mencionarlo. Ajá, efectivamente, ahí también podemos mencionarlo. Y bueno, pues es más o menos lo que ha ido pasando. Está bien que hayamos podido ver las declaraciones de los dos, los interrogatorios completos en el juzgado, porque así nos hacemos una idea más clara de qué es lo que ha pasado, no nos lo tiene que contar nadie. Pilar, antes de ahondar en estos temas, aunque de forma más genérica, para mandar también un mensaje didáctico, ¿no?, de qué hacer, qué podemos hacer, que ante todo siempre pasa por alzar la voz y denunciar, sí que me gustaría mencionar las palabras de Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno en materia de violencia de género, que decía que el juez debería de haberse aplicado la Ley 4/2015, ese Estatuto de la Víctima, que unido también a lo que considera la ley del solo sí es sí, la víctima debería de haber sido tratada, y dice, con respeto, podría incluso haber tenido el derecho a que se siente, derecho a un propio empoderamiento. Es decir, que vemos cómo en la propia legislatura también están recogidos esos derechos que tiene la denunciante. Claro, están recogidos esos derechos. Otra cosa es que luego el magistrado lo aplique, pero el magistrado yo creo que ahí fue a piñón a ver si encontraba contradicciones,
a ver qué encontraba de mal dicho y fue a pillar a la víctima. Esto me hace preguntarle, Pilar, todavía nos queda mucho por aprender a nivel de magistratura, desde luego, porque son muchos los que han alzado la voz contra esas tomas de declaración. Sí. Y también a nivel de sociedad, ¿lo consideras? También, porque parece que la víctima tenga que estar fatal y decir las cosas según está fatal, decir las cosas todas coherentes y todas seguidas en un discurso cerrado. No se puede, son cosas contradictorias. Si estás fatal o estás mal, te sale más incoherente el discurso. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor es atrevido preguntarle, pero ¿cómo valora, que es otro de los aspectos que ha sido bastante señalado o criticado, cómo valora la aparición de Elisa Moilà en distintos platos de televisión hablando sobre ello? Pues mira, yo creo que no solo ella, sino hay más gente. Cuando mataron a Nekane Pardo, no sé si te acordarás tú, pero la mataron en Navarra, la mató una especie de novio que tenía, que era médico y del Opus, y ella era enfermera. La mató porque la forzó y luego la mató. Entonces, este hombre está rehabilitado ya, desde luego, el Opus le ha dado trabajo, está trabajando en una clínica de Madrid, pero la madre de Nekane fue a todos los platós, fue como Elisa, a todas las televisiones. Yo le decía, pero es que vas a sufrir mucho, estás sufriendo mucho, pero ella necesitaba contarlo, necesitaba hablar, necesitaba decirlo. Yo creo que eso es una cuestión muy personal. Ella, desde luego, la madre de Nekane, fue a todas las televisiones que pudo, a todos los platós, a hablar de su hija, a hablar del asesino de su hija, a hablar de lo mal que había ido todo, y bueno, pues le serviría, digo yo, y sobre todo es que lo tuvo que hacer. Y que la denuncia también, en un caso que es público, pues también se haga pública, ¿no? Aunque Claro. me quedo con esa reflexión de es muy personal, Sí. y oye, si ella es lo que quiere, yo creo que es importante quedarse con ese mensaje de que habla de un caso que ella ha sufrido, pero que muchas mujeres sufren, por desgracia, volvemos a repetir. Porque la madre de Nekane hablaba de su hija, hablaba de todo el sufrimiento de la muerte. Es tremendo, claro. Y sin embargo fue a casi todas las teles a hablar. Nadie la puede juzgar, nadie la puede decir. Si hizo bien, si hizo mal, ella hizo lo que creía que tenía que hacer. Desde luego. Pues Pilar de la Viña, me quedo con esa reflexión y sobre todo le quiero agradecer que te hayas acercado aquí al magazine para hablar, por desgracia, de un tema así, pero yo creo que muy importante ese mensaje y por hacer didáctica. Muchas gracias.